Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Mariana Neves, soy docente de esta cátedra y bueno, les doy la bienvenida en este momento tan particular que estamos viviendo. Espero que la presente clase les sume, les ayude para el abordaje de los textos que tenemos pensado para el estudio de la materia. Bueno, cualquier consulta saben que queda habilitado el canal correspondiente. Bueno, el tema que nos toca ver en esta oportunidad es fuentes del derecho. Es un tema importante, lo van a tener en el segundo capítulo del libro. Bueno, ¿qué son? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fuentes del derecho? ¿Qué es una fuente? Si queremos como para comenzar a conceptualizar. Una fuente hace referencia a la idea de manantial, manantial como estas corrientes de agua subterránea que afloran en la superficie. Bueno, de esta forma podemos entender las fuentes. Es el lugar del que provienen los contenidos que luego se van a compilar en una disciplina, en este caso el derecho. Como para hacer un paralelismo y poder entenderlo mejor, podemos pensar en lo que habitualmente se conoce como las fuentes de información, que pueden ser un documento, un archivo, un individuo informante. Tengamos en cuenta que el concepto de fuente abarca cierta ambigüedad en su significado y también cierta diversidad que la vamos a ver en cuanto a su clasificación. ¿Por qué decimos que puede llegar a ser ambiguo el concepto de fuente en relación a su significado? Porque la palabra fuente se utiliza en estos tres sentidos. Nos podemos estar refiriendo al corpus teórico o jurídico documental en el cual el legislador reparó al momento de elaborar una norma determinada. En este sentido, la fuente es la referencia jurídica concreta de la cual se toma la estructura, forma o contenido de una norma. Digamos, serían las normas que han inspirado al legislador al momento de crear una nueva norma. Otro de los sentidos que puede tener el concepto de fuente es en relación a lo que se conoce como el derecho consuetudinario o tradición. Son las sentencias judiciales, articulaciones legislativas a través de las cuales el ordenamiento jurídico de determinado estado se fue conformando. Bien. Y el tercer significado que puede tener el concepto de fuente va a estar referido a las formas de constitución del derecho positivo, haciendo alusión a la idea de dónde o cómo o cuándo se produjo el derecho actual o vigente. Cómo y desde cuándo se entiende que la norma o ley vigente es una positivización de ese derecho. Eso en relación a esta ambigüedad de significados, pero también tengamos en cuenta que hay cierta diversidad, y cuando hablamos de diversidad de fuentes vamos a proceder a exponer cuáles son las fuentes para que se entienda entonces el alcance de esta diversidad. Las vamos a clasificar a las fuentes del derecho. La primera clasificación que vamos a utilizar va a ser la clasificación entre fuentes formales y fuentes materiales del derecho. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de fuentes? Bien, las fuentes formales son aquellas que cobran autoridad en virtud del propio corpus legislativo. Resultan obligatorias según ese corpus porque exteriorizan el contenido de esa fuente. Tienen obligatoriedad debido a su fuerza extrínseca relacionada con el órgano que las creó. La ley es el ejemplo más concluyente o categórico de este tipo de fuentes. Las fuentes materiales, por otra parte, son estas circunstancias sociales, económicas, políticas, históricas que generan, matizan, perfeccionan los contenidos del derecho. Acá podemos incluir la jurisprudencia y la doctrina. ¿Se entiende? Entonces las fuentes formales van a ser obligatorias y ahí vamos a tener que en esa clasificación incluir a la ley, a la costumbre y a los principios generales del derecho, que ahora más adelante vamos a ir detallando cada uno de ellos. Y en la clasificación fuentes materiales vamos a tener que incluir a la jurisprudencia y a la doctrina, que también ahora en unos minutos vamos a ir detallando o conceptualizando cada una de ellas. Bien, también pueden las fuentes del derecho clasificarse en fuentes directas o fuentes indirectas. En virtud de las fuentes directas son aquellas
cuya constitución misma evidencia la relación inmediata con el contenido del derecho. Es como simple, la constitución, las leyes, la costumbre tienen relación inmediata con el contenido del derecho. En cambio, las fuentes indirectas son aquellas que mantienen una relación mediata con los contenidos de la disciplina, mediada justamente, precisamente, por las fuentes directas, a través de la investigación y la interpretación, jurisprudencia, doctrina. Bien, vamos a, después de esta clasificación más general entre formales e informales y directas e indirectas, vamos a enumerar las fuentes del derecho, teniendo en cuenta que entre ellas, además, existen relaciones de jerarquía. En dos aspectos de esta jerarquía. En relación a los diferentes rangos de obligatoriedad, por ejemplo, la jerarquía entre una ley y una costumbre, o también la jerarquía que se establece dentro de las fuentes del mismo origen. Por ejemplo, la jerarquía que tiene un decreto sobre una ordenanza o sobre una resolución o una disposición. Bien, van a ver en el texto que tienen el detalle de todas las fuentes del derecho y comienza el texto mencionándoles en primer lugar la Constitución Nacional. ¿Qué es una Constitución? ¿O qué es la Constitución Nacional? Es un instrumento jurídico. En el caso de nuestro país es el instrumento que se encuentra en la cumbre de nuestra pirámide normativa, es la norma fundamental de nuestro Estado, en el cual constan organizadamente los principios normativos centrales por los cuales se va a organizar de manera integral todo el ordenamiento jurídico, político de un Estado. Bien. Tengamos en cuenta que las realidades sociales también de los estados, las realidades sociales, políticas, culturales, exigen que las constituciones sean redactadas con lineamientos más de tipo general, a fin de que no devenga anacrónica la aplicación de las normas si fueran normas muy específicas o dotadas de una rigidez que no permita, una vez atravesadas ciertas barreras culturales, evolucionada la sociedad en determinado sentido, que no se permita cierta interpretación o que esas normas no fueran tan de aplicación general. ¿Qué más tenemos en la cúspide de nuestra pirámide? Los tratados internacionales de derechos humanos. Tengamos en cuenta que los tratados proliferaron luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pese a que los estados contaban hacia adentro de sus fronteras con sus respectivas constituciones erigidas como normas supremas, ello no evitó las aberraciones cometidas por los regímenes totalitarios, con lo cual, a consecuencia de esto, y una vez finalizada la guerra y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la normativa internacional fue centrándose en plasmar la protección de los derechos humanos, y esa protección se plasmó justamente en tratados internacionales de fuerza obligatoria para los estados que lo suscriban. Tenemos ciertas particularidades en relación a estas relaciones que se dan entre el derecho internacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución. Lo vamos a ver en otro capítulo, pero tengan en cuenta que históricamente hubieron distintas posturas que se agruparon en posturas monistas o posturas dualistas respecto a esta relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Van a ver en el texto que van a tener distintos tipos de entender esa jerarquía. Entonces, podíamos tener, por ejemplo, equivalencia total entre Constitución y tratados internacionales. Esa era una de las posturas. Podíamos tener prevalencia de los tratados por sobre todo el orden interno, incluso la Constitución. Podíamos tener prevalencia de la Constitución sobre los tratados, pero los tratados a su vez sobre las leyes. O podíamos tener la Constitución y por debajo un orden jerárquico idéntico entre leyes y tratados. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos supremacía constitucional, solo para que lo tengan en cuenta que esta relación no siempre fue armónica. Perfecto.
Hasta ahí sabemos hoy por hoy, después de la reforma constitucional de 1994, que en la cúspide de nuestra pirámide normativa encontramos la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en el artículo 75, inciso 22, y todos aquellos tratados que, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 75, inciso 22, se les haya otorgado luego de 1994 jerarquía constitucional. Bien, esa es la cúspide de nuestra pirámide. Por debajo vamos a tener las leyes, y acá sí, respecto a las leyes, tenemos ciertas particularidades para ir detallando. ¿Qué es una ley? ¿Qué es la ley? La ley la podemos conceptualizar como un precepto general, estable, promulgado de acuerdo a las normas vigentes y obligatorias. Tienen ciertos caracteres el concepto de ley que podemos ir detallando. ¿Cuáles son estos caracteres? La obligatoriedad. Son de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes de la nación. Bien. También la generalidad es otro de los caracteres que tenemos que tener en cuenta. Las leyes son generales, son previstas para un número indefinido de personas y situaciones. Bien. Esto no implica que las leyes van a ser para toda la sociedad. Muchas veces tenemos grupos etarios que son justamente a quienes va dirigida la norma. Bien, entonces la norma va a ser obligatoria para ese grupo etario, por ejemplo. Pero sí tienen como esta vocación de generalidad. Por otro lado, las leyes deben ser auténticas. ¿A qué nos referimos con que deben ser auténticas? Que deben ser creadas de acuerdo al modo prescripto por la normativa vigente, tanto en relación a la forma de su creación como a su contenido. En relación al contenido, las leyes no pueden contrariar aquellos principios constitucionales o derechos constitucionales o derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. En relación a su forma, la forma en que son creadas, acá sí tenemos que tener en cuenta que las leyes son creadas por el Congreso, por nuestro Congreso, que es bicameral, compuesto por 2 cámaras, diputados y senadores. Los diputados saben que representan al pueblo, los senadores representan a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, y tenemos un proceso de creación de leyes que tiene básicamente 3 etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La etapa de discusión en el recinto y sanción por parte del órgano legislativo, por parte del Congreso. Luego, el Poder Ejecutivo debe promulgar esa ley. Y finalmente se la debe publicar. ¿Para qué la publicación? Para que la sociedad conozca el contenido de esa ley. Perfecto. También las leyes se pueden clasificar de acuerdo a otros criterios, numerosos criterios. Vamos a tomar alguno de ellos para entender un poco más de qué trata el concepto de ley. Pueden ser clasificadas las leyes de acuerdo a su forma o a su contenido. Bien. Y en este sentido vamos a tener leyes en sentido formal o leyes en sentido material. Las leyes en sentido formal únicamente son aquellas emanadas del Congreso. En esta caracterización que yo les daba previamente, estamos entonces hablando de ley en sentido formal cuando atravesó por todas las etapas de creación de las leyes que prevé nuestra Constitución Nacional. Bien. En otro sentido, la ley en sentido material son no solo las creadas de acuerdo al sistema vigente, sino toda conducta u omisión que se torne obligatoria, o bien toda norma que surja de un órgano que no es el Congreso. Decretos, ordenanzas, resoluciones, bien, son todas normas, en algunos casos emitidas por el Poder Ejecutivo, en otras por un Poder Ejecutivo también puede ser municipal o provincial, pero que no han atravesado ese proceso de sanción de las leyes. También se pueden clasificar las leyes conforme a su estructura y modo de aplicación. Y acá pueden ser leyes rígidas o leyes flexibles. La ley rígida tienen disposiciones precisas e inequívocas. Bien, se aplican ante la comprobación del acaecimiento que se exige. Por ejemplo, el homicidio. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Bien, comprobada la autoría,
la conducta realizada, se le va a aplicar la pena. Digamos, una ley rígida no tiene demasiado lugar para la interpretación. En cambio, cuando hablamos de leyes flexibles, son leyes de carácter más general, más genérica, adquieren importancia en relación a la interpretación que pueda dar el juez o jueza que le toque juzgar. Por ejemplo, cuando se tiene que definir el cumplimiento de uno de los principios generales del derecho, que es la buena fe. En el ámbito laboral muchas veces se hace mención a este principio, y es un principio que el juez va a tener que analizar si las partes se comportaron o no de acuerdo a la buena fe a lo largo de su relación contractual. Bien, ahí estamos hablando entonces de una ley más en sentido flexible, que requiere otro tipo de análisis y más interpretación por parte del operador jurídico, operadora jurídica, en este caso juez o jueza. Bien, también las podemos clasificar a las leyes de acuerdo a la índole de la sanción. Y acá vamos a tener leyes imperfectas, son aquellas que carecen de sanción expresa, tienden a encauzar la conducta de la sociedad. Son recomendaciones, consejos. Por ejemplo, cuando la ley le recomienda al locatario conservar la cosa locada. Es más una recomendación, pero si no lo hace, si no lo realiza, no tiene una sanción por haber incumplido con esa norma. Las leyes perfectas, la sanción implica la nulidad de lo actuado. Cuando se realizan actos prohibidos por la ley, por ejemplo, si se vende algo que está fuera del comercio, bien, la sanción para ese acto va a ser la nulidad de lo actuado. En este sentido tenemos otra de las clasificaciones, que es leyes menos que perfectas. La infracción no es sancionada con la nulidad del obrado, sino que se prevé otro tipo de consecuencia, por ejemplo, el resarcimiento de los daños y perjuicios. Digamos, el acto va a quedar vigente, no se va a anular, pero sí se va a prever esta sanción, que va a ser un resarcimiento, una indemnización por daños y perjuicios. Y por último, las leyes más que perfectas son aquellas normas en las que se contempla como sanción la nulidad y además el resarcimiento, por ejemplo, por los daños y perjuicios. Otra de las clasificaciones que tenemos de la ley es según la relación que establecen con la voluntad de las personas. Y ahí vamos a tener leyes imperativas y leyes supletorias. Las leyes imperativas prevalecen sobre la autonomía de la voluntad. La voluntad de las personas no pueden dejar sin efecto las prescripciones de determinada ley. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, tenemos estándares mínimos que las partes no pueden dejar de lado. Un trabajador no puede decidir no tomarse vacaciones. No lo puede hacer, más allá de las particularidades de cada una de las relaciones laborales en relación al trabajo registrado o no, pero lo cierto es que el trabajador no puede elegir no tener vacaciones. Está previsto en la ley y es una ley imperativa. En cambio, las leyes supletorias están previstas para suplir la falta de convención o de acuerdo entre las partes. Por ejemplo, aunque las partes no lo hayan previsto, la ley prevé el plazo de una locación, un contrato de alquiler, 2 años. Si las partes omitieron dar cuenta de esto en su contrato, la ley de forma supletoria establece que el contrato de alquiler va a ser por 2 años, el contrato de locación va a ser por 2 años. Acá tenemos que hacer una mención especial a las llamadas leyes de orden público. Las leyes de orden público pueden ser de alguna manera asimiladas a estas leyes imperativas, serían leyes que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes, pero es importante conceptualizar. Hay una idea clásica como muy extendida que relaciona el orden público con ciertos principios eminentes, superiores, sobre cuya base se asentarían la paz, las buenas costumbres, la justicia, la moral. Se considera entonces que son leyes de orden público aquellas leyes que receptan estos principios fundamentales y que dan esencia a la estructura y organización de una sociedad. Pero es problemática esta definición porque ¿cómo podemos saber qué leyes serían estas de orden público? Porque entendemos que todas las leyes de alguna manera tienden a resguardar ciertos valores de una sociedad. Tengan en cuenta que además, ¿quién establece?
muchas veces depende del contexto histórico y cultural, qué es considerado buenas costumbres o moral pública, quién puede establecer este tipo de conceptualizaciones. Es un tema no menor a analizar, sobre todo tengamos en cuenta la peligrosidad que simboliza la posible manipulación de estos conceptos. Por ejemplo, la moral pública han sido conceptos que, sobre todo en regímenes totalitarios, han servido para avanzar sobre los derechos de los particulares. Digamos, ninguna valoración en este sentido es neutral. Digamos, este tipo de categorías implican una valoración, y las valoraciones nunca son neutrales. Los valores que determinada sociedad o determinados gobernantes erigen como baluartes de su gestión nunca son neutrales, siempre tienen detrás una determinada cosmovisión, ideologías y demás. Por eso lo cuidadoso que tenemos que ser en el análisis de lo que son las leyes de orden público. Bien, entonces hasta aquí estuvimos hablando un poco de la ley. Recuerden entonces, como para hacer un pequeño repaso, que las fuentes del derecho las podemos clasificar en fuentes principalmente formales y no formales. Las fuentes formales van a ser la ley y la costumbre. ¿Por qué? Porque son obligatorias. Las fuentes no formales y los principios generales del derecho. Las fuentes no formales van a ser la jurisprudencia y la doctrina. Bien, entonces hasta ahora vimos, dentro de las fuentes formales, vimos Constitución y tratados, ley y la clasificación de la ley, de qué forma la podemos clasificar para entender un poco más su conceptualización. Ahora vamos a pasar a otra de las fuentes formales del derecho obligatorias, que es la costumbre. Entonces, la costumbre es, ¿cómo la podemos definir a la costumbre? Es una conducta generalizada, constante, uniforme, que asumen los miembros de una sociedad, pero con el convencimiento, con la certeza de que esa costumbre es una situación que es jurídicamente exigible. No cualquier costumbre es una costumbre en el sentido de fuente formal del derecho. La costumbre, siempre citamos como el mismo ejemplo, pero la costumbre de las sociedades de lavarse los dientes todas las mañanas es una costumbre, no es una costumbre como fuente del derecho, no es obligatorio, no es exigible su cumplimiento. ¿Se entiende? Entonces, acá podemos analizar un poco esa definición. Dijimos, es una conducta generalizada, constante y uniforme. ¿Con qué tiene que ver la generalidad? Justamente con que tiene que ser una conducta que adopten la mayoría de los miembros de una sociedad. Digamos, las conductas o los hábitos de pequeños grupos sociales no pueden clasificarse como costumbre en el sentido de fuente formal del derecho. La constancia tiene que ver con la extensión en el tiempo. Que una conducta sea constante tiene que ver con que sea repetida durante el tiempo, la constancia. Y por último, la uniformidad exige una clara similitud entre las acciones y omisiones que constituyen la costumbre. Estamos hablando de que esa costumbre se viene realizando en forma uniforme, repitiendo en forma uniforme. Perfecto. También de la costumbre podemos extraer dos aspectos: el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. El aspecto objetivo tiene que ver justamente con esta conducta, con la repetición externa, perceptible, con una conducta habitual que realiza una sociedad en forma generalizada, constante y uniforme. Y el elemento, el aspecto subjetivo va a tener que ver con la convicción o el convencimiento colectivo de que esa repetición es necesaria y jurídicamente exigible. Hay una conciencia de la sociedad sobre la obligatoriedad de esa conducta. A su vez, la costumbre también la podemos clasificar. Y vamos a tener tres clasificaciones. Vamos a tener una costumbre secundum legem, la costumbre según la ley, se aplica por mandato de la norma positiva. Digamos, la norma positiva no da solución al caso, sino que realiza una remisión, convoca a la costumbre para que la costumbre dé la solución. Esta remisión suele ser expresa, aunque no necesariamente con palabras específicas. Basta que surja esa delegación del sentido general de la norma escrita.
Por ejemplo, hay muchos casos de normas que refieren a los usos y costumbres locales. ¿Bien? Entonces ahí directamente la norma, la ley, la norma positiva remite a la aplicación de los usos del lugar, de los usos y costumbres de determinado lugar para justamente reglar los asuntos jurídicos que en determinada comunidad se lleven adelante. Nosotros tenemos en nuestro artículo primero del Código Civil y Comercial justamente una conceptualización de la costumbre en relación a cómo se va a aplicar en el derecho argentino. Entonces el artículo 1 nos dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas. Ahí la tenemos. Cuando las leyes se refieren a la costumbre, ahí la costumbre va a ser fuente formal del derecho. Después tenemos otro tipo de costumbre, recién vimos la secundum legem. Ahora vamos a ver la praeter legem. La praeter legem llena los vacíos de la ley. Surge espontáneamente, sin depender de la norma escrita, y tiene vigencia cuando no hay soluciones legales que comprendan el caso. Por ejemplo, el modo de parar el transporte público, colectivo, de pasajeros es haciendo una seña. Eso no está en ninguna norma, ¿bien? Pero está entendido como costumbre realizarlo de esa forma. Si yo le hago la seña al conductor, el conductor no se detiene, está incumpliendo el contrato de transporte. ¿Se entiende? Y después tenemos por último la otra costumbre, ya dijimos la secundum legem, la praeter legem, y vamos a tener la contra legem. La costumbre contra la ley, contra legem, no respeta los mandatos y prohibiciones de la ley. En nuestro derecho, hoy por hoy, si volvemos nuevamente al artículo primero del Código Civil y Comercial, se los vuelvo a repetir, dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Con lo cual, en nuestro derecho no está permitido el uso de la costumbre contra legem. Pero fíjense que en ese artículo 1, ahí vamos a tener los 3 tipos de costumbres que acabamos de ver. La secundum legem, cuando los usos remitan a ellos. En los casos de vacío legal, tal y como lo expresa el artículo 1, en situaciones no regladas legalmente, y en los casos que haya una costumbre contra legem, no la vamos a tener en cuenta porque el artículo primero expresamente dice siempre que no sean contrarios a derecho. Entonces el artículo primero nos resuelve un poco la forma en que se va a entender la costumbre en nuestro ordenamiento. Lo que sí puede suceder es que en ciertas circunstancias haya leyes que tienen formalmente vigencia, están vigentes, pero perdieron por la evolución de la sociedad, la evolución cultural de la sociedad, perdieron como su valor racional o hasta su valor lógico incluso. Quedan como apartadas de la realidad, se produce entonces lo que se llama desuetudo, el desuso de las leyes. La ley no queda derogada por una costumbre contraria, pero sí puede caer en desuso cuando la jurisprudencia admite la existencia de una costumbre que no cumple esa ley por justamente ser anacrónica y encontrarse culturalmente dejada en desuso. Bien, tenemos también los principios generales del derecho como norma, como fuente formal. ¿Qué son estos principios generales del derecho? Son aquellas máximas, son las columnas fundamentales, que estructuran un sistema jurídico determinado, son máximas o reglas de conducta que se deben seguir. Todo principio señala con mayor o menor explicitación una exigencia de determinadas conductas que realizan lo estimado como valioso para determinada sociedad. Estos principios obviamente no son naturales y no son neutros tampoco. Expresan un juicio, señalan cuál debe ser la conducta correcta a seguir por los miembros de determinada sociedad, de determinada comunidad.
tenemos, por ejemplo, y además cada una de las ramas del derecho tiene sus principios generales. Por ejemplo, tenemos en el caso laboral, como les mencionaba hace un rato, la buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que va a regir toda la relación contractual entre las partes. Toda la relación laboral va a estar regida por el principio de la buena fe. Otro de los principios generales del derecho va a ser la equidad, por ejemplo. La equidad es un principio que pone en manos de los jueces la justa solución de los conflictos que deben decidir, les da cierto margen de libertad a los jueces, juezas, para obtener el equilibrio cuando hay intereses antagónicos sin necesidad de atarse al molde rígido de la ley. ¿Se entiende? Entonces estos principios generales son las columnas centrales en las que se basan, en la que se estructura un sistema jurídico determinado. Son estas máximas, estas reglas de conducta que se deben seguir. Bueno, entonces hasta ahí las tres fuentes formales: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Después tenemos las fuentes no formales, que ahí vamos a ver la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la opinión de los autores especializados, tanto en cuestiones puramente abstractas como cuando se refieren a soluciones de casos concretos. Vale decir, las opiniones de investigaciones vertidas en libros de textos, tratados, monografías, artículos de doctrina, notas a fallos. No es una fuente obligatoria. Los autores no imponen sus criterios, pero sí tratan de dar razones que los apoyan para persuadir al intérprete de la solución que están proponiendo. Por lo tanto, los jueces, autoridades administrativas, legisladores pueden atender alguna opinión doctrinaria y obrar en consecuencia. Por eso es una fuente del derecho, porque el operador jurídico toma estos argumentos y los puede volcar en sentencias, en leyes, bien en argumentaciones. Por eso vamos a hablar de fuente del derecho. Y la otra fuente del derecho que nos queda, fuente no formal, es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son las decisiones de los tribunales, en especial de la Corte Suprema de Justicia o tribunales inferiores como cámaras de apelación. Son esas sentencias que ante reclamos o cuestiones de características análogas dictan resoluciones similares. No cualquier fallo judicial se constituye como jurisprudencia. En muchos casos no son incluso los fallos completos los que van a hacer jurisprudencia, sino